esto que nos han contado, que es relaciones eróticas, que parece que es como, ¿qué es el sexo? ¿Una relación coital? O hagamos lo que hagamos, parece que el fin último tiene que ser una penetración, porque si no, parece que es una relación no completa. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Mi nombre es Almudena Nuño y hoy me acompaña Laura Luna Granizo para hablar sobre sexología desde una perspectiva muy integrativa y holística. Hola Laura, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Estoy segura de que va a ser una hora muy interesante, pero ahora os presentaré a Laura más en profundidad. Antes, os recuerdo que tendréis las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis seguir a Slow en nuestro Instagram Slow Medicine Institute. Si le das un like al episodio si te ha gustado, nos ayudas a expandir el mensaje de la medicina Slow. Y ahora sí, pasamos al episodio y os presento a Laura Luna, que es una reconocida enfermera y sexóloga con una destacada trayectoria en este ámbito, tanto en la sexología clínica como en la educativa. Ahora nos explicará. Comenzó trabajando en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, donde además tuve la suerte de coincidir con ella en las urgencias. Yo era residente y ella era enfermera de urgencias, y fue así como nos juntó la vida y hace ya muchos años. Y ahora hablaremos de eso también. Laura ha contribuido al desarrollo de programas de salud sexual y reproductiva, tanto en el ámbito hospitalario como en consulta. Pero lo más interesante es el enfoque integral que abarca tanto la terapia individual como de pareja, incluso en grupo, que ahora nos contará, y aborda diversas problemáticas relacionadas con la sexualidad humana. Bueno, Laura, pues me encanta tu trayectoria desde que te conozco. Mm, Además, he ido siguiendo toda tu evolución, pero mm. para todos los que nos están oyendo, cuéntanos cómo pasas de enfermería en un hospital a de repente el ámbito de la sexología. Pues nada, lo primero, darte las gracias por esta invitación y por esta súper presentación. Muy agradecida de estar aquí. Bueno, pues de primeras, yo creo que desde muy pequeñita me ha gustado, me ha encantado como la investigación, el estudio, la Ujú. observación como del comportamiento de la mente humana, ¿no? Sí. Esto ha sido como desde el principio. Cuando pensé en qué estudiar, creo que siempre, en cualquier enfoque que veía, creo que todo estaba como en un estado al servicio, como en un poco Mm. el cuidado o estar, pues esto, en el servicio en ayuda, ¿no? Ujú. Entonces decidí estudiar enfermería y es verdad que, bueno, siempre voy a ser enfermera, soy enfermera y sigo siéndolo, pero siempre he ido como de la mano de la parte psicológica, porque como muy bien dices, la parte integrativa es que una enfermera con unas herramientas, unas técnicas, sin este soporte psicológico, sin una parte de amor, creo que es como unas herramientas muy vacías. Entonces, siempre desde muy pequeño, o sea, desde, pues acabé la carrera con 20, 21, empecé a trabajar mi primer trabajo en un quirófano y muy desde el principio intenté, o sea, como desde el principio intenté como ver, por ejemplo, intenté hacer un estudio cualitativo que no fue a ningún lado porque tenía 20 años y no había herramientas, en el que como en una preparación antes de un quirófano, sí, como enfermera, como a la par de Sí. hacer tus técnicas enfermeras, si tú estabas sosteniendo al paciente, claro, al final el paciente antes de una cirugía tiene mucho miedo, entonces el miedo necesita amor. Entonces, cómo ese sostén, ese soporte al paciente podía hacer que después de una cirugía tuviese menos efectos secundarios o menos complicaciones quirúrgicas. Esto ahora, hoy en día, se ha demostrado. Entonces, yo tenía 20 años y como que lo veía muy claro porque el hecho de sostener a los pacientes previo a la cirugía iban muy tranquilos y yo sentía que esto era para mí importante. Entonces, creo que empezó todo por ahí. Siempre he ido estudiando enfermería, psicología, Sí. psicoterapia y luego vino la parte de la sexología, que igual siempre he ido estudiando por inquietud. Nunca ha sido como quiero estudiar esto porque me quiero dedicar a esto otro. No, siempre ha sido una inquietud personal más que otra cosa. Y el tema de la sexualidad
justo en este quirófano también empezó todo porque había un quirófano de cirugía estética en el que había mujeres que se hacían cirugía en los genitales. Y claro, yo Sí, se ha puesto muy de moda todo el tratamiento estético, ¿no? Cirugía te ahora, refieres estética. claro, en los Mm, genitales, entonces claro, yo para mí era como todo es bien, para mí siempre es desde qué lugar, ¿no? sí, Entonces cuando tú hablabas con esas mujeres, para mí lo que me llamaba la atención es como para gustar más a mi marido, para cumplir con algo a mí. normativo. Ujú. Entonces es como, ostras, me empezó a llamar la atención esta parte de que al final la sexología, la psicología, el cuidado está todo de la mano. Sí. Entonces, Es un tema tabú, pero total, es un indicador muy bueno de salud, ¿no? total, Mm, total. Y bueno, luego aparte había una parte mía personal ujú. de cómo vivimos la Sí. sexualidad y cómo lo vive el entorno, cómo estamos relacionándonos con la sexualidad. Entonces me empezó a llamar tanto la atención que por eso estudié. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, pero al final la vida me ha ido llevando por estos caminos, me han ido ofreciendo y ahí me he ido metiendo y muy feliz, la verdad. Sí, y ayudando a muchas mujeres. Sí. Ayudando a muchas mujeres, bueno, y hombres, Mm. pero puede que más Diría mujeres, que ¿no? sí, diría sobre todo, porque me he dedicado a hombres, a parejas, a mujeres, pero diría que el enfoque ahora ha fluido así, está más dirigido a mujeres. Sí, porque, bueno, cuéntanos un poco cuál es tu forma de abordar la sexualidad, ¿no? O sea, cómo enfocas tú una consulta con un paciente o una paciente. Bueno, para mí hay como una primera pregunta que para mí sería ¿qué relación tienes con la sexualidad? Ujú. Porque al final eh, bueno, hay como una primera pregunta, si hablamos de, porque al final, bueno, la sexología es fácil, ¿no? ¿Qué es la sexología? La ciencia Sí, que estudia la sexualidad, ¿no? Pero si tú sí. le preguntas a alguien, ¿qué es la sexualidad? Yo si te pregunto a ti, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué dirías? Uf, qué difícil. Que me ha pillado a mí. Eh, buena pregunta, ¿no? Que desde o sea, se me ocurre una definición más médica, Claro, ¿no? claro, claro, Que como claro. médico se me ocurre, pues, es el intercambio entre ¿no? Un varón y una hembra al final con un fin reproductivo, muchas veces en la parte médica y luego en la parte emocional y de amor totalmente distinto, porque es una forma de expresar el amor, yo creo. Pero así lo veo yo, porque hay otra gente que enfoca la sexualidad de una forma totalmente distinta y como tú dices, todo es respetable. Y todo es bien, sí. Sí, O sea, es verdad que hay veces que es como que las personas tienen como una visión muy reduccionista del asunto. O sea, hay veces que le preguntas a la gente qué es sexualidad, ¿no? O cuando tú te dedicas a esto, es como, ¿qué es? La gente en general lo que te suele decir es sexo y en concreto relaciones coitales barra penetración. claro. Esto es lo que se suele más o menos ir. Y al final desde que nacemos somos seres sexuados. O sea, no es como es que somos seres sexuados desde Ujú. ahí. Luego, bueno, ahí esto es un melón, pero así en resumen, pues está la parte biológica, bueno, pues es como el Sí, X y el XX. Luego está la parte psicológica, social, incluso cultural. Lo podríamos dividir claro. en todo, porque al final en colegios, desde educación sexual, pues se trabaja la identidad, la orientación, o sea, tienes esta parte de educación, luego a lo mejor el enfoque en consulta o el que ahora estamos hablando es como más la social, ¿no? Cómo nos relacionamos, o Ujú, desde la erótica, ¿no? Desde cómo son ujú. estas relaciones. Entonces yo en consulta, que habitualmente pueden venir por una dificultad o por un simplemente o qué bien, crecimiento erótico, ¿no? Sí, Para mí el enfoque es lo que hablamos hace un segundo. ¿Cuál es tu relación con la sexualidad? ¿No? ¿Cómo te relacionas con la sexualidad? Entonces, hay como unas primeras sesiones en las que son como muy desde lo racional de ver qué creencias hay instauradas dentro, porque al final, dentro de estas creencias y cómo te relacionas con la sexualidad, dice mucho de cómo te relacionas a veces con tu cuerpo. ujú, Entonces, hablando de esto, de esta relación, podemos ver, bueno, pues desde qué lugar yo me relaciono, ¿no? ¿Es para el otro? ¿Es para mí? ¿Sabemos realmente qué sentimos? ¿Sabemos realmente qué nos gusta? ¿Sabemos lo que necesitamos? ¿Sabemos pedir esto que necesitamos? ¿Sabemos poner límites cuando hay algo que no está bien para nosotros? O, no pasa nada, seguimos. Entonces hay como una primera parte de las sesiones
vengan por lo que vengan, que es cómo me relaciono con la sexualidad. Y ahí hay veces que es como, pues esto de cómo me relaciono con mi cuerpo, porque si hay muy poquita autoestima, si hay muy poquito amor propio, es difícil que esta relación con la sexualidad esté desde este amor, desde este respeto a uno mismo. Es como difícil. Entonces hay como una primera parte de trabajar estas creencias. Esto que nos han contado, que es relaciones eróticas, que parece que es como, ¿qué es el sexo? ¿Una relación coital? O hagamos lo que hagamos, parece que el fin último tiene que ser una penetración, porque si no, parece que es una relación no completa, Eso ¿no? es. Entonces, es como desmontar todas estas creencias, porque ojalá todos hubiésemos vivido la sexualidad desde el descubrir, desde la libertad, no desde que al final, poquito a poco, nos han ido metiendo, bueno, pues desde épocas pasadas de la religión de todo está prohibido, todo es pecado, a veces desde el miedo de cuidado con el embarazo, cuidado con las infecciones de transmisión sexual. O sea, al final, luego, Sí. claro, tenemos las Hay películas. luego el otro extremo a veces, ¿no? Que también es... También, claro, todos los Sí, extremos. O que nos meten, ya no solamente con el porno, que igual todo es bien, la cuestión es saber desde qué lugar lo vemos. Si a alguien le gusta el porno, pues es fabuloso si eso te hace, pero claro, teniendo en cuenta que estás viendo, ¿no? O sea, si tú ves porno, sabes que es ciencia ficción habitualmente, que no estamos hablando de realidad. Si ves una película romántica en la que chico besa a chica, salen cohetes artificiales y luego entonces tenemos una relación con penetración y tenemos un orgasmo a la vez y que... Bueno, pues claro, cuidado con todo esto, porque cuando claro, esto desde pequeñito se nos va metiendo y luego tenemos una relación erótica en la que todo esto no pasa, de repente vienen problemas, claro. Bien, el problema con las expectativas, ¿no? tal cual. Porque, claro, ¿qué papel juega? Estás hablando ahora mucho de la educación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la educación sexual? Porque básicamente tenemos cero educación sexual. Cero educación sexual, O sea, total. nada, y lo aprendemos como tú dices, del cine, las películas o amigos o lo que hablamos con las amigas Total, de sexo total. en Nueva York. Y yo creo que además, o sea, yo llevo una época diciendo, creo que hay más educación, pero luego en el fondo sigue sin haber, o sea, creo que hay más educación en el sentido de, hablando de identidad, orientación sexual, o sea, que en los colegios ya como Sí, que esa diversidad está más, creo que se está como ampliando en los colegios, pero luego hay una parte social o de erótica que da miedo. Es como los sexólogos queremos ir a los colegios a hablar, pero hablar, o sea, si tú dices voy a ir a un colegio a hablar de sexualidad, no sé si los profesores, los padres se creen que vas a hablar allí de eso, de ya. justo de penetración, o no sé qué se creen, y no, no tiene nada que ver. Lo que pasa que aquí habría que trabajar con los miedos de los profesores, con los miedos de los padres, qué está pasando ahí, porque Sí, parece claro, y los niños de ahora tú les preguntas y enseguida cuando intentas hablar de manera natural con un adolescente, enseguida te dicen, ¡ay, qué asco, qué vergüenza! O déjame. Entonces, claro. sigue habiendo ahí como todavía ¿qué está pasando? Porque no hay naturalidad en esto. Sí, sí, o sea, yo lo he vivido cuando los dermatólogos llevamos las infecciones de transmisión sexual y entonces le preguntas qué tipo de relaciones. Es como es un tema tabú, o sea, es como, a veces yo he dicho, bueno, si no quieres no respondas, pero es importante Total, para... Entonces, ¿por qué es tan tabú algo que es fisiológico? total cual. O sea, yo creo que hay una parte como muy cultural, o sea, que viene como de hace mucho tiempo, de esta Ujú. parte de religión, de es pecado, o la parte ahora desde el miedo, del peligro, de todo es como peligroso, o incluso la vergüenza, o yo diría como al final todos los asuntos no trabajados de los profesores y de los padres, porque Claro, si no se habla en casa, o sea, yo tengo una amiga que dice, yo desde pequeña mis padres me hablaban con naturalidad y ella vive la sexualidad con muchísima naturalidad. Y digo, claro, ostras, qué bien, claro, porque al final es claro. como vivir algo más. Claro, porque enfocándola en la salud, para que nuestros oyentes hagan una idea cómo puede afectar a la salud una sexualidad pues malentendida o con miedo o con Claro, al final, represión, ¿no? claro, es que al final, bueno, hay una parte de lo que hablamos, de la relación con la sexualidad, que si no hay una neutralidad o un disfrute sobre todo desde la conexión, porque enlazando con lo que decía un poco antes, y lo voy a enlazar con esto,
hay una parte de quitar estas como desmontar el programa de las creencias para luego ya llegar realmente como a la esencia de qué nos gusta, ¿no? Porque al final cuando la salud se afecta en este sentido de la sexualidad hay una dificultad, viene normalmente por no estar conectados con nuestro cuerpo o con lo que nos gusta o con lo que necesitamos. Entonces, si esto es, o sea, no estamos conectados con esto, al final el bienestar no va a haber un éxito en este bienestar. Entonces, claro, qué importante es, en general, no solamente la sexualidad, es estar conectados con no lo que quiere mi pareja, no lo que quiere el mundo o lo que debería hacer, es como, ¿qué es lo que realmente quiero yo para sentir ese bienestar? Y realmente el sexo es disfrutar. Claro, claro, porque además viene dos cosas. Una es qué es lo que quiero yo y luego cómo estoy de salud, porque cómo estemos de salud también va a influir. Claro, claro. Determinadas enfermedades que afectan a la parte genital, por ejemplo, o incluso las infecciones de transmisión sexual pueden causar un problema a esa persona para incluso a posteriori cuando ya esté bien, o que le limiten otras enfermedades que son crónicas y que limiten, o incluso ya no me voy a enfermedades, me voy a gente que tiene estrés, Tal cual, que está focalizado, ¿no? tal cual. En otras cosas y que eso lo deja de lado. Entonces, ¿cómo ves tú esos casos de salud? O sea, claro, si, no sé, o sea, si hablamos de estrés, hablamos de estar fuera de nuestro centro. O sea, poco conectados. Al final estamos hacia afuera, agitados. Entonces ahí, desde esa poca conexión, va a haber muy poco disfrute, muy poco, el Pero deseo en va a general, disminuir, claro, la excitación también. O sea, desde ese lugar, otra cosa es cuando hay problemas serios de salud. O cuando hay una infección de transmisión sexual, o cuando hay Bueno, yo tuve voy a poner un ejemplo. Tuve sí. un paciente que vino a consulta con su pareja y tenía una paraplegia. Ujú. Entonces, bueno, ¿De siempre o no, tuvo un accidente. Tuvo un accidente de moto y se quedó en silla de en la ruedas? silla de ruedas. Entonces, claro, es cómo vivir ahora de nuevo la sexualidad desde este lugar. Qué difícil. Qué difícil y qué oportunidad. Y Mm. qué oportunidad. Porque dime, como, claro, ¿qué pregunta te voy a hacer como Qué dermatóloga? miedo me No, da la no, pregunta. ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Claro. Esa era fácil. Entonces, ostras, ¿cuántas terminaciones nerviosas tiene la piel? Muchísimas. Entonces, este chico tenía orgasmos chupándole la axila. Fíjate. Entonces, al final, es que, claro, tenemos la visión reduccionista no solamente Sí. de las relaciones con penetración, sino que parece que tiene que ser genitalidad. Nos tenemos que centrar en genitales. Y es que el placer está en todo el cuerpo, el placer está en toda la piel. Entonces, la cuestión es que nos quedamos normalmente en dos zonas, o en Sí. genitales y pecho en las mujeres, y ya. Entonces es como, ostras, de repente qué oportunidad de decir, bueno, pues ahora puedo descubrir todo mi cuerpo y Mm. sentir que de una mirada, de tocarnos, de una conexión, de un vínculo, de un amor, bueno, pues eso, de un orgasmo con la axila, que Ujú. yo no lo había, o sea, ya había habido mucho disfrute, mucha excitación, pero ver que ha tenido darse cuenta que ha tenido una eyaculación Ujú. chupándole una axila, es como, qué maravilla. Pues sí, pues sí. Bueno, por ejemplo, si hablamos de estados de salud de dolor, por ejemplo, que esto es muy frecuente, personas que tienen alguna enfermedad en el que haya dolor. Al final el dolor disminuye el deseo, disminuye la Sí, excitación, muchísimo. pero para mí hay una parte muy importante que es el dolor lleva implícito muchas emociones a veces desagradables, como el miedo, de esto no se Mm. me va a quitar, la tristeza. Total. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo en ese momento? Necesita amor, necesita vínculo. Y al final, las relaciones eróticas
que parece que tienen que ser desde las prisas y la penetración y venga y Sí, corre es total, como... Y al final, si sentimos dolor, qué bonito poder hacer estas relaciones desde otro lugar, desde vamos a sentar a mirarnos, nos vamos a acariciar, nos vamos... Y al final está demostrado que gente que sufre dolor, sí. si se trabaja la erótica desde este lugar desde la calma, de no tener que hacer, no tener que buscar el placer de la manera que sea Sí. instaurada, el dolor disminuye, porque al final en la misma moneda está una cara es el sufrimiento y otra cara es el placer, pero es lo mismo, es la misma línea, pero el sentido contrario, pero si tenemos la capacidad de sufrir, tenemos la capacidad de disfrutar y está ahí, es la misma moneda, diferentes caras. Qué maravilla. Y hablando de parejas, que nos estás poniendo ejemplos de parejas y de cómo se ayudan entre ellos, ¿cuáles son los desafíos más comunes que te encuentras en parejas? Yo diría que el desafío o la problemática más común es la falta de comunicación Sí. o una comunicación inadecuada. O sea, mira, me está viniendo un ejemplo. Tuve una pareja que había muchísimo amor en la pareja Ujú, y había buena comunicación. En ujú. general, en las diferentes áreas de su vida había muy buena comunicación. Pero el motivo de consulta era bajo deseo. Había disminuido los encuentros y venían por bajo deseo. Entonces, bueno, hablando de que te gusta, que le gusta a ella, que le gusta a él, en un momento de la conversación Ujú. dice ella, pero a ti lo que más te gusta no es la penetración. Y él, a mí no, y a ti, dice, a mí tampoco. Es como, ostras, o sea, ¿cómo puede ser? Hemos tenido que ir a Claro, una ¿cómo puede ser terapeuta. que hablemos de todo, que tengamos la capacidad de hablar de Ujú. todo, pero de esto, de qué nos gusta en lo sexual, no hemos hablado, nunca? Y es como, bueno, que claro, decían, si me gusta y de vez en cuando, pues está guay tener una penetración, ¿no? Pero parece que había que tenerlo siempre, porque si no parece que es que no es una razón completa o uno pensaba que es lo que te gusta, que eso es lo que más, y el otro pensaba que a ti es lo que más. Entonces, Qué curioso. claro, es como, Qué curioso. ostras. Sí, 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 sí. Y me imagino que tendrás parejas de todo tipo, o sea, tendrás parejas heterosexuales y parejas homosexuales, Sí, sí, ¿no? Y son los mismos problemas igual, todo igual. igual, todo igual. O sea, La diversidad sexual, ¿no? ¿Cómo la abordas pues como en tu con práctica? cualquier persona. Al final es sin juicio, con Ujú, mucho amor y con mucha validación. ujú. Si la diversidad en sí, o sea, si viene a consulta porque la diversidad le supone Un una problema. dificultad, se trabaja esa dificultad. Si no, es como que se incluye como, bueno, pues que más da, como me identifique, que me guste, o sea, al final es como Sí. inclusivo de la misma manera. Mm. Eso es porque hay mucho mito, ¿no? En todo esto de la sexualidad, del deseo, ¿no? De la penetración, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes que te encuentras en tu práctica? Pues para mí yo creo que el mito más frecuente es una relación es incompleta si no hay penetración. Sí. Otro muy frecuente es genitalidad. O sea, Ujú, no hay una sexualidad sin genitalidad y hay sexualidad. O sea, la sexualidad no solamente es en genitales, está ujú. en todo. Mm, bueno, y creo que el porno, viéndolo en edades muy tempranas o no tan tempranas, pero si no ha habido buena educación, también viene con muchos mitos. O sea, yo he tenido pacientes que me han a la consulta por eyaculación precoz. Y dices, bueno, ya cuando empiezas a hablar de tiempos, te dicen, claro, es que yo después de, estoy 20 minutos y ya tengo la eyaculación. Es como, pero ¿y ¿Qué cuánto quieres? quieres? No, es que yo he visto en una película que está en una hora. Es como, claro, es que mitos se meten o sea, que Sí, estamos incorporando, ¿no? En claro. esto. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Si lo que Claro, decías, si no mm, tan formado y eso, pues coges claro. la información de donde puedes, porque no solo el porno, ¿no? La tecnología ahora y todo lo que hay, ¿qué impacto crees que tiene y que puede tener en un futuro? Porque O sea, yo
O sea, hablas de redes sociales, ¿no? Pues mira, hablo de redes sociales y luego de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, en Japón que hay mucha soledad y la gente no se relaciona y ahora tienen muñecos con forma humana y Es verdad, es que... verdad. Entonces, O sea, bueno, hay una parte todo es de... bien, ¿no? Sí, todo es bien, todo es bien. La soledad es que es muy mala. O sea, yo creo que hay una parte, o sea, si hablamos de redes sociales de las de ahora, o sea, si hablamos, no sé, de Instagram, o sea, hay Sí, una parte que yo creo que es muy positiva, que sí, es como la apertura o el acceso a ver más allá. O sea, por ejemplo, a lo sí. mejor hay una mujer o una niña que se Ujú. siente como muy aislada, de estoy teniendo una dificultad o me siento muy rara porque me está pasando esto y de repente con esta ventana que se abre, ve a alguien que le está pasando lo mismo, de repente hay como una pertenencia de, o sea, no soy Sí, rara o no. Entonces, yo creo que hay una parte positiva de ventana de apertura a ver más allá. Claro, luego cuidado con qué mirada vemos las cosas, es como todo, porque luego, claro. pues al final, depende de hacia dónde miremos, pues podemos ver, Mm, incluirnos ahí unas creencias o unos mitos que no son reales. sí. Y con respecto a esto de los robots, claro, esto lo hablé hace poco con una compañera, también de la parte, como todo, ¿no? Positiva y negativa. ¿Qué puede haber de positivo? Pues al final, Si alguien está solo, que no lo esté. claro, exacto. Es que además es increíble que pueden poner la voz De quien quieras. de tu mujer que no está, ¿sabes? Entonces, Sí. claro, al final yo hay una parte de, bueno, a ver, de trabajar con cómo me estoy sintiendo, qué está pasando, yo trabajaría con esa persona, pero al final, si te está cubriendo una soledad, pues es que yo, desde qué lugar siempre, Ujú. todo es bien, pero da un poquito, o sea, en general da miedito. O sea, da un poquito de Sí, miedito de a sí, dónde vamos a llegar, ¿no? sí, sí, Porque los sí. seres humanos estamos para relacionarnos. Y el hecho de tener un robot es como, a ver si nos vamos a ir del mundo. Claro. Y cuidado con el robot perfecto y luego nos vamos a relacionar Entre con el nosotros que no lo humano, somos. claro. Entonces, claro, como todo tiene Y su... vuelven las expectativas, porque eso y pasa siempre. Y en respecto a la salud, volviendo al tema de la salud, ¿no? Eh, Vamos a ver, yo quería preguntarte por una patología que vemos muchos los dermatólogos, que es el líquen escleroso y atréfico, ¿no? Entonces, para los que nos estén oyendo y no sepan lo que es, al final es una inflamación en la zona genital, tanto de hombres como mujeres, que acaba haciendo la zona pues, de la piel muy esclerosada, muy dura y que dificulta mucho las relaciones sexuales. Y yo sé que tú has tenido casos Mm, muy buenos con pacientes, mm. entonces cuéntanos un poco porque tiene que ser muy duro de repente. Bueno, yo veo a las pacientes y les pregunto, ¿no? Y muchas veces me sorprende porque digo, con eso así inflamado, duro, esclerosado, es muy difícil una penetración, pero como tú has dicho, hay más formas. Pero es verdad que eso les afecta. Entonces, cuéntanos un poco de tu enfoque Claro, y o en sea, patologías de este tipo. No tiene y por que qué ser. hay, sí, que hay muchas, o sea, está esto, está casos de vaginismo, que al final es como la contracción del suelo Por pélvico. ejemplo, todo Eh, lo que impida la penetración, que como tú has Justo. dicho, Claro, pero yo ahí diría, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? O sea, cuando llegamos a este punto, antes de llegar a este punto, el cuerpo nos ha dado mil y una señales. Siempre. Siempre, antes de llegar a esto, pero ujú, claro, ¿qué está pasando? Que no hemos estado escuchando al cuerpo. Hasta que el cuerpo ya ha puesto una barrera, porque el cuerpo va mandando señales y no las escuchamos. Y el cuerpo nos va a proteger. Entonces, si no escuchamos esas señales, el cuerpo va a decir hasta aquí. Y hasta aquí puede ser un vaginismo en el que no entra ni el bigote de un langostino, nada, o un líquen escleroso. O sea, va a llegar el momento de nada. Entonces, ¿qué ha estado pasando ahí? ¿Por qué nuestro cuerpo nos está, o para qué nos está protegiendo nuestro cuerpo? Entonces, ¿qué señales han, para mí el trabajo integral sería qué señales ujú, han ido pasando para que esto llegue? ujú. Entonces, hay una parte al principio, o sea, claro, cada caso es individual. Yo siempre trabajo en cada caso porque es Exacto. como, no sé, es difícil generalizar porque cada caso es único, ¿no? Pero hay veces que es como, bueno, pues tengo una relación de repente en el que nos puede pasar fácil,
no debería, ¿no? Pero puede pasar de, bueno, pues he conocido a un chico o estoy con mi pareja y de repente, pues sí, pues estoy un poco excitada, sigo con la relación, pero de repente empieza la penetración y puede haber muchas formas. O sea, la respuesta sexual humana es diferente para el hombre que para la mujer. Entonces el hombre enseguida se excita y la mujer necesita un tiempo para, para que la vagina esté preparada. Entonces, además, el hombre, la puerta de entrada de las excitaciones genitales y para nosotros la puerta de entrada es el corazón. Si el corazón no se abre, la vagina no se va a abrir. Y da igual que sea una relación de una noche, da igual, pero el corazón se tiene que abrir. Entonces, si dices, bueno, pues sí, me empieza a excitar, pero igual la vagina no está del todo preparada. Y al final llegamos a esa penetración. Y me empieza, no voy a decir dolor, pero igual no me gusta. No me está O me gustando. molesta. O a lo mejor en un inicio ni siquiera me está gustando. O empieza a gustarme, pero luego ya no me apetece. Pero no digo nada. Y sigo con esa relación. Igual el segundo día o el tercero me molesta. Claro, esto ya son señales. ¿Qué parte de nuestro cuerpo está siguiendo teniendo esta relación erótica cuando me está molestando? Ujú. O sea, y a veces puede ser incluso dolor. Entonces, esta es la pregunta de cómo me relaciono con mi sexualidad. ¿Desde qué lugar estás relacionándote para disfrutar? Que al final el único objetivo de una relación erótica es disfrutar. Sí. Entonces, si esto ya deja de cumplir su función y hay dolor, ¿desde qué lugar estamos siguiendo esa relación erótica con dolor? Ujú. Porque para llegar a ese diagnóstico hemos estado seguramente pasando por muchos momentos de dolor hasta que el cuerpo físicamente ha generado una barrera para que aunque Sí. tú quieras tener, porque no te tengas en cuenta o porque tengas más en cuenta al otro o porque sientas que eres rara, que no debería de dolerte, al final tu cuerpo te va a proteger de alguna manera. Y parece que vemos como que es un problema de salud y que vaya rollo lo que tengo y en realidad es una oportunidad para darte cuenta de qué está pasando y qué señales no estás escuchando. Y ahora me iría al otro caso, ¿no? Que nos estamos enfocando mucho en la mujer, pero también está la disfunción eréctil, ¿no? Hemos Tal hablado cual, y también hay como una presión para el hombre tal cual. para que tenga que como cumplir, ¿no? Porque nosotras tenemos ahí la de pues eso, estar disponibles, Mm, incluso aunque no te apetezca, pero el mm, hombre te tiene la de yo tengo que siempre apetecerme y tal siempre cual. dar la talla, Y ¿no? de ¿Te has encontrado hecho casos? he tenido bastantes casos de disfunción eréctil. Y claro, detrás de cada síntoma siempre hay emociones detrás. O sea, por eso va Claro. tan de la mano la sexología de la psicología. O sea, yo he estudiado las dos cosas porque al final es como, es un síntoma, pero que hay debajo, ¿no? De ese síntoma. Entonces, hay una parte de creencias de el hombre tiene que estar y tiene que cumplir y tiene que estar Sí, disponible y tiene que tener una erección perfecta y cumplir con exacto. un Y tiempo apetecerle y siempre. apetecerle siempre, exacto. Sí. Entonces, eso también habría que desmontarlo como las mujeres lo mismo, o sea, Ujú. esas creencias y luego ver qué emoción hay detrás. O sea, he tenido casos, tuve un caso en el que, bueno, pues venía por esto, por una disfunción eréctil y bueno, pues hablando bueno, pues fue en poquitas sesiones. Yo creo que en la segunda o la tercera estaba intentando, la pareja estaba intentando quedarse embarazados y tenía muchísima presión porque era como el día de la ovulación, los días de la ovulación tenía que estar totalmente Es que eso disponible. les pasa a las parejas que están con ese problema. Claro, y él, en el fondo, aunque conscientemente no, pero inconscientemente trabajando luego con él no estaba seguro si quería ser padre en este momento. Claro. Y al final el cuerpo es otra señal. Es como, Mm, me voy a obligar a tener una erección para en la ovulación mm. desde la exigencia, pero si tu inconsciente tiene miedo y está diciendo, uff, pues al final tu cuerpo te dice, pum, no. Entonces, claro, Claro. igual que una eyaculación precoz, cuando vienen con una Sería el eyaculación caso precoz, contrario, ¿no? claro, pues es como, ostras, qué prisas, ¿no? O sea, es como, tienes prisas hasta para correrte, entonces, Sí. como es tu vida y a veces es una vida como muy agitada, como muy todo a carreras, como muy... Y va normalmente muy de la mano a cómo es nuestra vida, qué está pasando, a no ser que siempre haya ido bien y de repente, es que esto es cada Hay que caso, estudiar cada caso. exacto, porque es como muy difícil generalizar.
¿Y qué barreras ves tú? Porque yo creo que todavía hay miedo de tratarse esto, ¿no? A Mm. veces yo cuando detecto la consulta que puede haber, pues es un síntoma de vaginismo, ¿no? Que es una indicación muy clara, disfunción eréctil, ¿no? Y a veces a la persona le cuesta consultar o le cuesta como, ¿tú cómo ves este tema? O sea, yo creo que hay como un primer momento que a veces es de no me tengo en cuenta. Ujú. O sea, es como eh, la dispareunia, ¿no? El dolor en las relaciones eróticas, con la penetración. O bueno, con la penetración no, o simplemente al tocar, ¿no? Mm. Es como, bueno, no es importante, no es para tanto, no pasa nada. Entonces es como no dar importancia a algo que estoy sintiendo. Entonces es como, ¿por qué no nos damos importancia o si me está doliendo? O sea, yo creo que hay una parte de no me tengo en cuenta. Luego hay una segunda parte de vergüenza, Ujú. porque al final, si me duele la rodilla, tengo claro que se lo digo a mi vecina y a todo, o sea, no tengo ningún problema y voy al traumatólogo o al médico de familia sin ningún problema, a decir me duele la rodilla. Pero si tengo una dificultad, en algún tema sexual, Mm. parece que es como, uff, pues siga habiendo, pues desde esta vergüenza, este ocultar. Y luego yo creo que cada vez hay más recursos, pero también como recursos públicos, o sea, como que no está al alcance, ojalá hubiese en cada hospital una Ojalá, ginecóloga al lado de una sexóloga, al lado, o sea, ojalá. como de la mano de voy al ginecólogo, me ven que tengo, que cuento un dolor en las relaciones o que cuento, o que ven, observan un vaginismo, que hay muchísimas mujeres con vaginismo. Entonces, Mucho. ostras, pues qué importante sería ahí una educación y un de la mano y un tratamiento integral de una sexóloga que pueda trabajar esto. Mm. Sí, sí, porque yo creo que también ahí el rol que hemos hablado al principio, que has comentado, la educación, la familia, ¿no? Hablabas de tu amiga, entonces cómo te lo hayan enseñado eso en casa Tal cual, afecta mucho, tal ¿no? cual. Claro, yo es que esto hablaría con los padres, ¿no? Primero, claro, ¿qué está pasando para que no quieras hablar, no sepas cómo hacerlo? Claro, si al final los padres tienen asuntos ahí pendientes o dificultades o temitas que no viven la sexualidad con naturalidad, al final va a ser difícil que transmitan esta naturalidad a sus hijos. Los Claro. profesores igual, es como en el entorno, si entonces yo primero haría talleres con padres y luego para que pudiesen transmitir a los niños en plan de no pasa nada porque parece que es como qué peligro hablarle a mis hijos de esto o cómo lo voy a hacer porque al final hay detrás un miedo. Claro. Les voy a hablar de, no sé, se creen que van a hablarles de sexo duro o no sé. Total, total. Sí, sí, sí. Y luego pasa también mucho que luego ya eres adulto, entonces es con lo que tienes, Tal cual, ¿no? Y cómo, porque en todo se puede mejorar. Tú puedes comer bien, pero puedes comer mejor, puedes hacer deporte, pero puedes mejorar más todavía, tal ¿no? cual. Y yo creo que en esto, aunque tengas una sexualidad normal, digamos, que no sé qué es normal, pero bueno, Bueno, saludable o eso es, disfrutona. eso es, siempre se puede mejorar, ¿no? Porque tú también tienes talleres Hmm, que haces en grupos, cuéntanos un poco hmm. de eso. Sí, o sea, yo creo que hay una parte, lo que hablábamos antes, una parte integral de este trabajo que es la primera como la parte cognitiva racional de estas creencias que hemos hablado Sí, y luego una parte de conectar con el cuerpo y con lo que nos gusta, ¿no? Entonces, hay personas que directamente vienen a crecimiento erótico. No siento que tenga ninguna dificultad, pero quiero ampliar mi placer, ¿no? Pues hay veces que estas creencias igual no hace falta tanto trabajarlas y ya es más trabajar desde el cuerpo lo hay una parte de grupo que se pueden trabajar también estas creencias en grupo, porque además trabajar en grupo es como muy potente, porque hay veces que yo no tengo muy claro lo mío, pero escucho a la de enfrente y de repente dices, ostras, pues me pasa algo parecido. O incluso
este soporte del grupo, este sostén, esta sororidad, sobre todo entre mujeres, si son grupos de mujeres, si es que se está trabajando alguna Sí, dificultad o porque así. nosotros la hemos vivido más tabú que los hombres todavía. Sí, y ahí hay como un soporte, un sostén Ujú. que funciona muy bien. Y luego hay una parte que ahora estoy como muy enfocada en esto, en el cuerpo, desde la somática y desde el tantra, que al final el tantra, igual, hay como un mito ahí de, ¿qué es Eso, tantra? explícanos el tantra. Hay una parte que es como, parece cuando yo al principio hablaba de tantra, que estoy ahora acabando la formación, siempre es como, pero Sí. tú qué te vas ahí a una orgía o algo así. Y es como, Claro, ¿no? ostras, pero Sexualidad en grupo parece eso eso. parece, ¿no? Nada que ver, o sea, nada que ver. Al final el tantra es un camino hacia el interior. Es esto que hablábamos de voy a ir hacia mi esencia, hacia vivir la sexualidad con libertad, desde una autenticidad, desde liberar todas esas creencias e ir a mi esencia. Es verdad que hay como otras disciplinas espirituales en las que igual no se trabaja con energía sexual. En el Tantra es un camino espiritual en el que la energía sexual no se descarta, sino que se incluye porque es como esa energía sexual ayuda a transmutar y a trascender muchos bloqueos. Entonces, bueno, diría en resumen que es un camino hacia el interior y que a través de muchas herramientas es ir al cuerpo y es ir a buscar, o sea, si hay dificultades, a través de estas herramientas se pueden trabajar las dificultades, pero hay veces que es como que parece que todo es mal, ¿no? No, es que quiero disfrutar más. Bueno, pues a través del Tantra puedes, es que llegar a, el placer es ilimitado. Es que Ujú. en realidad podemos encontrar ojalá fuésemos niños libres, libres total, en el que vamos a explorar sin ningún miedo, sin ningún peligro, desde la naturalidad, que nos gusta. Y a lo mejor es, me gusta que me toquen la mano con una mirada amorosa. O sea, que Claro, parece que hablar de tantra o de sexualidad no, y sí. es que a veces un abrazo de verdad, un No, es que abrazo los abrazos curan. total, Y eso está demostrado, total. ¿no? Y el trabajo en grupo, ya sea en tantra o ya sea grupos de crecimiento erótico, al final el vínculo y el amor y lo que se genera ahí es súper terapéutico y al final es eso, es como liberarnos de todos los pensamientos, de todo lo que hay en la mente, que al final es ruido, que normalmente la mente nos ayuda a colocar, pero más allá de colocar, nos está mandando unos mensajes casi siempre que no tienen nada que ver con la realidad. Si dejamos esa mente, vamos hacia el cuerpo, vamos hacia la esencia y lo vivimos desde ahí, es ilimitado el placer y el bienestar. Qué maravilla. Mm, Suena fenomenal, mm. pero seguro que a los talleres de Tantra también ha ido alguien pensando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué expectativas? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, a ver, hay talleres en la formación, por ejemplo, todos sabemos en lo Sí. que estamos y no. Pero es verdad que hay como este mito de ir a Tantra es ir a una orgía, entonces de repente aparece en un taller alguien que viene con otra expectativa. Enseguida se va a dar cuenta Y se cuando, va. claro, sí. Si viene con esa expectativa, lo que pasa es que hay veces que viene con esa expectativa y se da cuenta de, ostras, qué herramienta más fabulosa para conocerme. Porque ¿en qué consiste el taller? Cuéntanos un poco. Bueno, al final es como en qué consiste, Sí. es ir al cuerpo, pero hay muchísimos talleres. En Tantra puede haber talleres de despertar la diosa que llevamos dentro y a lo mejor Sí. este es de mujeres. Hay talleres del arte de tocar, de sentir, que es como pues esto que hablábamos de despertar todos los sentidos, de ver la piel desde el amor y desde sentir cómo es Qué sentir el maravilla. cuerpo. O sea, hay talleres como de todo, pero al final es ir al cuerpo de muchas maneras. O sea, al final el Tantra habla de la energía yin, de la energía yang, que al final necesitamos las dos energías. La energía yin es la energía femenina, la energía yang es la masculina. Entonces hay como Sí, estuve justo hablando con Astrid Izquierdo de Feng Shui y en el Feng Shui también se habla mucho de la energía justo, yin y yang. entonces al final hay talleres también que se trabaja para equilibrar esto, porque hay veces Ujú. que tenemos como la energía yang, que es la masculina, la de hacer,
la proyección, y está bien, es necesaria, pero regulada, ¿no? Igual que la yin, que es la femenina, la creatividad. Entonces, si nos quedamos solo en el yin, al final nos quedamos Sí, como muy a las nubes, ¿no? En esta sí. parte creativa, pues a lo mejor alguien, pues un pintor, un muy artista, que si no tiene esa parte de energía yang, Ujú. al final se queda en no producir. O sea, hay una parte de hace falta energía creativa, pero hace falta un poco de enfoque y hacia dónde voy, porque si no me quedo en las Claro. nubes, ¿no? Entonces, hay muchos talleres de Tantra que lo que hace es equilibrar esta energía yin y yang para que haya un equilibrio. Entonces, ¿Y haces otro tipo de talleres o están más o focalizados? sea, ahora estoy como en un proyecto de como una unión de todo. Ujú. Entonces, al final está todo como hay como se está creando ahora, y es verdad que ahora el enfoque está como hacia las mujeres, Ujú. y hay una parte como de esto de las creencias y desde la mente y lo cognitivo, y Ujú. luego hay una parte de ya ir al cuerpo. Porque hay muchas mujeres, bueno, también hombres, pero en este caso que el proyecto es hacia mujeres, que hay muchos bloqueos que están en el cuerpo y ni siquiera lo sabemos. O sea, ya aun quitando las creencias, aun quitando esos pensamientos, hay muchos bloqueos instaurados en el cuerpo nuestro o de nuestras ancestras. O sea, si Mm. nuestra abuela, nuestra madre ha vivido una violación, Ujú. es muy probable que en nuestro cuerpo al final el miedo esté instaurado, porque es como mensajes muy inconscientes. O sea, si mi ¿Qué te han madre, mandado? Claro, claro, si mi madre ha vivido una violación, el miedo al hombre claro, va a te estar lo han ahí. transmitido. Claro, entonces al final el segundo chakra ha instaurado muchos bloqueos, y hay veces que a través de, bueno, hay una meditación que me encanta, que es la de Oso Sufi Chakra, que es como una meditación para desbloquear chakras, y yo en esta meditación me ha resultado increíble ver cómo se ha podido desbloquear el cuerpo desde el cuerpo y no hay cabeza. Es desde movimiento, desde una serie, bueno, es como una serie de una Ujú. dinámica en la que de repente el cuerpo se libera sin que haya mente. Ujú. Y todo eso se traduce luego en muchísimo bienestar, mayor Claro, salud, claro, exacto, etcétera, que es lo que exacto, buscamos, ¿no? O sea, exacto. al final lo que nos estás transmitiendo y a mí me encanta es que la sexualidad es una herramienta muy poderosa para conocernos, para ver nuestra salud, ¿no? Hemos dicho que es un indicador de salud muy importante. Cuando la sexualidad va bien es que el cuerpo funciona muy bien, pero no solo eso, también la mente, Tal el... cual, todo unido, claro. Exacto, Mm, exacto. Qué bonito tu, Yo me tu encanta, labor. me encanta. Pues dos preguntas ya para ir acabando, que es ¿qué tendencias o cambios anticipas en la sexología? Aunque ya nos has dado una esto en tu enfoque, ¿no? Tan holístico, pero ¿cómo crees o crees que la gente va a verlo de otra forma o Yo creo que el futuro está en ir directamente al cuerpo. O sea, en lo que estamos hablando ahora, escucharnos más, ¿no? escuchar más nuestro cuerpo, ir directamente a dinámicas de cuerpo. Ujú. Porque es verdad que hasta ahora la sexología y la psicología ha ido más todo por la mente. Sí. Y yo creo que ahora cada vez en la psicología hay como ya se está incorporando mucho la parte emocional y ya mucho el cuerpo. Todavía hay psicólogos muy encerrados en la mente, pero yo creo que el futuro es ir al cuerpo, porque hay veces que es como hay personas que necesitan la puerta de entrada a la Ujú. mente. Vale, pues entramos por ahí. Pero hay veces que no hace falta que, incluso yendo directamente al cuerpo, vamos a movernos, vamos a hacer esta dinámica, vamos a mirar al otro, o sea, con diferentes dinámicas de ir al cuerpo. Incluso ahora está muy de moda la biodanza también. O sea, hay como muchas, cada vez más, ir al cuerpo directamente para sanarlo desde ahí. Ujú. Qué interesante. Y a los profesionales que se inician en este campo, ¿qué recomendaciones les darías? Que hay muchas formas de Hmm, formarse y de enfocar todo hmm, esto, y me imagino que todos tenido una evolución, ¿no? Que nos has tal ido cual. contando. Pues mira, yo después de todos estos años, que al final los años te dan herramientas, no dejas nunca de estudiar y un enfoque y otro enfoque, pero yo diría que en el inicio lo más importante es el amor, es Sí, el vínculo. Al final, sí. cuando alguien viene con una consulta, con una demanda, eh,
puedes tener mil y una herramientas, pero la base, el 80%, el 90% de que vaya bien es el vínculo terapéutico y el amor que tú vayas a dar en esa. Entonces yo les diría que haya ahí un soporte amoroso en la consulta y que todo lo demás vendrá, o sea, porque yo al principio era como tengo que tener todas las herramientas, es como todo eso va a venir y va a fluir, pero hay algo que es un don, y si no es un don es generarlo, porque el amor está todo dentro de Sí, y la nosotros, escucha, ¿no? Y la empatía con tal el cual, el paciente, que el paciente se que es tan sienta claro. importante y que es así Entonces yo les diría desde donde eso, les vamos a comprender, ¿no? tal cual, porque hay veces que estamos con esa presión de hacerlo bien, ¿no? De Ujú. a ver qué recurso me cuenta esto y a ver qué recurso cojo de todo lo que tengo. Es como respira y cálmate y inicia con amor, con escucha, lo que has dicho, empatía y todo lo demás va a venir y va a fluir, pero si estás Sí. conectado contigo y con tu amor a la persona que te está hablando, todo va a ir bien. Pues sí, y ya para finalizar y decirle a la audiencia, ¿no? Unos consejos, ¿qué recomendaciones básicas darías a alguien que nos está escuchando y, bueno, que quizá tiene un problema localizado, ¿no? O no, o qué consejos nos darías? O sea, yo hay creo que lo hemos estado diciendo, lo he estado diciendo en todo este ratito, que es como qué relación tengo con la sexualidad. Desde, o sea, ya sea de quiero disfrutar más o ya sea desde tengo una dificultad y qué puedo hacer con esto, es cómo me relaciono, ¿no? ¿Qué creencias estoy teniendo, qué pensamientos en mi cabeza, si son reales o no, o es un programa que está instalado? Entonces, iría a eso, iría a qué relación tengo, porque al final lo que hemos hablado, que está tan de la Sí. mano con la salud, cómo me relaciono con mi cuerpo, me trato con amor mi cuerpo, porque al final la sexualidad, mi cuerpo está dentro de mi cuerpo, Ujú. entonces, ¿cómo vivo todo esto? Y conectarme con esa esencia, con bueno, si tengo una dificultad, consultar con un profesional, pero ir a qué me gusta, qué quiero, qué necesito, que el placer es Ujú. ilimitado, buscar mi placer que va a ser diferente al del otro. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Sí. Y ir hacia ahí. Qué bien. Y bueno, pues seguro que muchos de nuestros oyentes están interesados. ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo pueden acceder a ti? Cuéntanos. Pues he estado colaborando con diferentes centros, ahora estoy un poco trabajando en mi proyecto. Es verdad que como nunca me he tenido el enfoque de dedicarme, siempre me han ido ofreciendo y he colaborado con diferentes centros y ahora mismo estoy como trabajando en mi proyecto, pues que me localicen a mí. Sí. Es verdad que el Instagram que tengo no es profesional Ujú. porque soy mayor, creo que para esto me tengo que actualizar en redes, pero bueno, está mi perfil de Instagram que es Junagra, si me quieren Ujú. localizar y bueno, no lo sé, en Google creo que también por ¿Y ahí tienes estoy. tus talleres? ¿Tienes nuevos Sí, talleres que vas a sí, sí. realizar? Estoy con este proyecto que lo quiero enfocar el proyecto creo que van a ser como unas 10 sesiones, que empiezan por la parte de creencias, va un poco enfocado en crecimiento erótico, primero como la parte de mente y luego ir como hacia el cuerpo. Y van a ser como 10 sesiones ¿En Madrid aproximadamente. o en Canarias? Porque sé que también haces... Pues en principio en Madrid, pero es que Canarias, ahí he hecho algún retiro y es que Canarias tiene una energía que nos lleva tan a tierra que al final Sí, hay veces que el miedo nos hace estar como muy agitados, ¿no? Y la tierra, la energía que tiene la tierra, el primer chakra nos arraiga y viene. Y sí, Canarias da una energía que ayuda sí. mucho. Entonces, haré cosas en Canarias también, seguiré haciendo. Pero tu taller y tus sesiones van a ser De momento aquí, porque al aquí en final, Madrid. sí, 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 sí. Muy bien, y ya por último, ¿qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia sobre la importancia de abordar la sexualidad de una manera abierta y saludable, ¿no? ¿Qué tres puntos podrías decirnos? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos hablado, como un resumen de, pues esto, trabajar mis creencias, qué es lo que tengo en mi programa, Ujú. ir al cuerpo, qué siento, o si hay una dificultad, pues por ejemplo, tras del vaginismo suele haber normalmente miedo, bueno, ir a qué siento con esto que me está pasando Ajá.
conectarme conmigo y al final, si voy resolviendo esto o pido ayuda para resolver, irá al placer, a disfrutar, a que al final nuestra mente nos lía mucho, que el objetivo es pasármelo bien y disfrutar sin hacerme daño, sin hacer daño a nadie. Es placer y el placer es ilimitado. Me encanta, o sea, las creencias, el cuerpo y el placer. Y ahora sí, para acabar, te vamos a preguntar por tu libro o película favorita que nos quieras decir. ¿Y Bueno, por más que qué? favorita, yo creo que hablando de sexualidad, hay una serie que me parece que es bastante educativa y para todos Sí. los públicos, Sex Education. Ah, O sea, es muy educativa, muy desde la naturalidad y más allá de que sea mi favorita, creo que está muy bien, que es como muy representativa de una sexualidad saludable. muy bien. Y mi libro favorito, bueno, no tiene y sí tiene, porque al final la salud, la psicología, la sexualidad, todo está unido. Hay un libro que es de Viktor Franklin, que es Se lee en una tarde. El hombre en busca de sentido. Hmm. Lo he leído como en diferentes épocas de mi vida y, y diría que es mi libro favorito. Qué bien. ¿Y una frase? Una frase, bueno, diría que el camino siempre está hacia el interior. Qué bien. Muchas gracias, Laura. Me ha Gracias a ti. encantado. Gracias por transmitir todos tus conocimientos a nuestra audiencia y te deseamos muchos éxitos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio.